Comienzo buenos días por agradecer a CIESPAL y a la Red Iberoamericana de Investigadores de Publicidad por invitarme a participar en este magnífico evento. Agradezco a su comité organizador, en particular al doctor Antonio Caro, por la posibilidad de estar aquí. Lo que voy a presentar es un trabajo que he venido desarrollando con mi colega Elder Cuevas de la Universidad de Lima. Y digamos es un trabajo que está en realización y lo que voy a presentar son algunos avances de ese trabajo que creo que es importante para las discusiones que se vienen sosteniendo en este estupendo congreso. Pienso que para transformar la sociedad es importantísimo que tengamos las herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas para ir avanzando en el conocimiento de ese importantísimo fenómeno de la sociedad y de la cultura, que son los procesos publicitarios. Y creemos que desde la semiótica podemos aportar una serie de instrumentos conceptuales y analíticos, teóricos, para comprender la publicidad y a partir de allí transformar nuestra sociedad. Creo que el avance que se ha hecho desde el primer congreso a este segundo congreso es muy importante. Espero contribuir, aunque sea con un granito de arena, en ese proceso. Esta presentación me ha quedado un poco larga, son unas 420 diapositivas, así que les voy a pedir que sean pacientes. Quería comenzar con una cita de Jean-Marie Floch, uno de los pioneros de semiótica de la publicidad, a quien tuve el honor de conocer en París cuando estudiaba allá. Él decía: los publicitarios se preguntan si para el consumidor el valor del producto es anterior a la publicidad o si es esta la que se lo da. Mientras que los semióticos nos preguntamos si el lenguaje constituye la representación de un sentido ya existente o si representa su construcción. Creo que esta dialéctica entre el sentido y los lenguajes, que es uno de los aspectos fundamentales de la semiótica, interesa perfectamente también en el caso de la publicidad, que es un lenguaje, prefiero decir un discurso, un tipo particular de discurso como el discurso mítico o el discurso literario o el discurso político. La semiótica se inserta ahí en el estudio de los procesos de comunicación publicitaria y de información publicitaria, con una gran posibilidad heurística y de descubrimiento de todos esos mecanismos. En ese sentido, como todos saben, Antonio Caro ha sido un pionero y con esta charla hago un homenaje a su gran trayectoria. También quería esta cita de entrada para un poco ambientar la charla, una cita de Eliseo Verón que dice: digamos por el momento que el cuerpo está en todas partes, lo que quiere decir que la producción significante del hombre muestra las señales de este hecho. Desde este punto de vista, todo discurso sobre el cuerpo, todo discurso es un discurso sobre el cuerpo. Vistas estas dos, digamos, reflexiones teóricas, querría señalar, los diversos modos de significación que se generan desde el cuerpo son preocupaciones fundamentales de la moderna teoría semiótica. Yo he dedicado varios años a este tema del cuerpo. Aquí vamos a tratar de mencionar lo más rápido que me sea posible 4 temas de manera general. El primero tiene que ver con los escenarios corporales y la publicidad. Después mencionaré rápidamente las 4 ideologías que propone Jean-Marie Floch. Hablaré de la publicidad oblicua, que es uno de esos 4 tipos, y del concepto de riesgo interpretativo que introduzco para ver brevemente 2 anuncios publicitarios que voy a presentarles. Y finalmente me refiero al tema de la dialéctica del texto publicitario con sus contextos. Estoy en una corriente semiótica que privilegia el contexto por encima del texto o en el mismo nivel que el texto. Se ha dicho siempre que la semiótica es una teoría del texto y se ha menoscabado los contextos casi como que si fuesen un complemento, algo accesorio. Y mi maestro Grémas, con quien estudié en París, decía: fuera del texto no hay vida. Y yo digo, fuera del contexto no hay texto.
puesto que son los contextos, hay que hablar en plural, los que finalmente fecundan al texto, lo hacen producir, lo hacen significar. Un texto fuera de sus contextos no significa casi nada, pero es en función, por eso insisto en que nosotros los semióticos tenemos que prestar, y creo que otros teóricos también de otras disciplinas, especial atención a los diferentes contextos que, como digo, fecundan a los textos. Vamos a tratar de hablar de estos 4 temas rápidamente. Digamos de entrada que para la semiótica el cuerpo todo y en todo momento significa. No puede no significar el cuerpo. Es la base de nuestra semiotización del mundo. Es el instrumento mediante el cual damos significado, sentido a los objetos del mundo, sea este o el mundo natural o el mundo cultural. Porque justamente el cuerpo está a medio camino entre lo natural y lo cultural. Pero es su condición de objeto cultural lo que predomina, porque no solo hace significar el mundo cultural, sino que también da sentidos al mundo natural. Por estas razones cuidamos, modificamos, cambiamos, transformamos, hacemos casi que cualquier cosa con el cuerpo con el propósito de hacerlo significar cosas diferentes en cada contexto. El cuerpo es nuestra carta de presentación en el mundo y sería interesante poder rastrear las formas en que el cuerpo aparece en la publicidad, cómo lo afecta y cómo ésta lo afecta a él, por supuesto, es una relación dialéctica. Ustedes saben que tradicionalmente se ubicaba el discurso publicitario en relación con las 6 funciones que todos ustedes conocen de Jacobson, las funciones del lenguaje de Jacobson. Siempre se ubicaba el discurso publicitario tradicionalmente como un discurso que privilegiaba la función conativa y la función referencial. El discurso publicitario debía ser directo, sin ambigüedades, no debía producir confusión en la interpretación. El discurso publicitario debía conminar al consumo y describir y presentar el producto o el servicio de manera clara, de manera precisa, directa, sin equívocos. Un mensaje publicitario ambiguo corría el riesgo de producir decodificaciones incorrectas. Sin embargo, hoy sabemos que el discurso publicitario recorre todas esas 6 funciones que Jacobson mencionaba, y vemos mensajes publicitarios que privilegian lo emotivo o que incluso privilegian la función poética, porque están construidos con un esfuerzo destinado a hacer aproximaciones insólitas, como definían los surrealistas a la poesía, hacer aproximaciones insólitas entre conductas, objetos, cuerpos, para tratar de producir significados que simpatizaran al espectador y promovieran así una actitud positiva hacia la adquisición del producto o del servicio. También hoy el discurso publicitario nos interroga, nos invita, ironiza con nosotros. No sé si se fijaron en este aviso publicitario que está ahí, de la empresa ERAM, que sale al paso a las críticas que se ha hecho al discurso publicitario por explotar el cuerpo femenino como una mercancía, etcétera, etcétera. Esta es una compañía que fabrica zapatos. Entonces aquí anuncia los zapatos en las patas de una silla y dice: ningún cuerpo de mujer ha sido explotado en esta publicidad. Entonces, fíjense que el discurso publicitario, digamos, no es sordo ni ajeno, por supuesto, a los gritos y a las críticas que vienen del exterior y del consumo, y utiliza eso como un elemento para poder lograr mucho más fácil la comunicación con su posible consumidor. Incluso ERAM sacó una publicidad en la que un hombre se viste de mujer, carteras, zarcillos y todo. Me he visto de mujer porque no hay nada malo en ser mujer. Y es una publicidad de ERAM también. Entonces, esos nuevos variantes del discurso publicitario nos interesan mucho porque a veces nuestros recursos analíticos van por detrás de las capacidades de ese discurso, de las capacidades de cambio, adaptación y modificación de ese discurso. Bueno, el discurso publicitario, el discurso corporal, se encuentran a menudo en 4 escenarios. Los menciono rapidito: la vida cotidiana, el arte, la ciencia y hoy día los medios y las redes sociales. Hoy día las redes sociales, los medios desde hace mucho tiempo, ¿no? Como una
área de investigación interesante. Hay que preguntarse, por ejemplo, cómo funciona el cuerpo en la vida cotidiana. ¿Cuáles son sus conductas? ¿Hacia dónde va? ¿Qué lo caracteriza cuando el cuerpo funciona, significa, comunica en la vida cotidiana? Y preguntarnos cómo el discurso publicitario se aprovecha de ese cuerpo en la vida cotidiana para obtener sus beneficios. Esta es una reflexión que creo que sería interesante hacer, porque a menudo el discurso publicitario recurre a esos escenarios para mejor organizarse, ¿no? Los escenarios de la vida cotidiana no solo tienen un carácter pragmático. Nuestras conductas en la vida cotidiana, cuando estamos en la casa, dormimos o lo que sea, no estamos haciendo conductas meramente pragmáticas, son conductas que tienen un alto contenido significativo, que realizan códigos, transforman códigos, los modifican, los adaptan, están siempre en un proceso permanente de construir nuevos sintagmas corporales, nuevos sintagmas comunicacionales. Esas conductas que sirven para comunicar a los demás y reconfirmar para nosotros mismos una serie de valores semióticos, de sentidos, forman parte de ese trabajo simbólico que realizamos día a día, tanto en los espacios domésticos como laborales y públicos. A menudo, pues, los agentes publicitarios, constructores de ese discurso, abrevan en esas conductas cotidianas porque son conductas familiares a sus posibles compradores. Lo mismo ocurre con el cuerpo y el arte. El estudio del cuerpo en el arte es un estudio de muchos años, ¿no? La publicidad encontró también allí algunas maneras de comunicar, de obtener elementos que le permitieran ser más eficaces en su comunicación. Usualmente había sido una relación unidireccional entre el discurso artístico y el discurso publicitario. Es decir, ha sido generalmente el discurso publicitario quien ha tomado del discurso artístico elementos para construir sus mensajes, sus anuncios, ¿no? Porque significa un prestigio enorme poder hacerlo, ¿no? El ejemplo más clásico de esa apropiación que el discurso publicitario ha hecho del discurso artístico es el uso de esta pintura que ven allí, que es una pintura de Johannes Vermeer, del barroco holandés, que se llama La Lechera. Nestlé utilizó ese elemento para sus anuncios publicitarios. Era un hermoso cuadro que podía, digamos, prestigiar a la marca a través del prestigio del discurso artístico, ¿no? La dirección contraria, es decir, el discurso artístico tomando elementos del discurso publicitario, es poco frecuente. Sin embargo, la vemos, por ejemplo, en la obra de Andy Warhol, que incluye la sopa Campbell, la imagen de Coca-Cola, etcétera. Él incorpora allí. Esa relación es, sin embargo, poco frecuente, ¿no? Y yo diría que es el producto de dos fenómenos, ¿no? Uno que describió muy bien Walter Benjamin, que es la reproducción tecnológica de las obras de arte, y la otra es lo que hacía Marcel Duchamp, que tomaba objetos de la vida cotidiana como un mingitorio y lo colocaba en una exposición. Pero en general, digamos que hay una relación predominantemente del discurso publicitario tomando elementos del discurso artístico. El otro escenario es el de la ciencia, el del discurso científico, donde el discurso publicitario ha tomado elementos porque le dan prestigio. El discurso publicitario ha tomado términos, muchos términos científicos para incorporarlo a su mensaje, y ha también utilizado a muchos personajes científicos que al estar presentes en sus mensajes le dan un mayor prestigio y una mayor eficiencia. Lo mismo ocurre con los elementos de la sociedad del espectáculo, que Debord describió muy bien, y hoy recientemente con las redes sociales, donde el discurso publicitario ha tenido que reinventarse y buscar nuevas formas para poder llegar a esos territorios de la comunicación interpersonal a través de plataformas mediáticas cada vez más eficientes, ¿no? Hay pues, a través de esos cuatro escenarios llegamos a esta relación del cuerpo y la publicidad, donde yo, digamos, detecto al menos estas cuatro características en publicidad que veo
y examino recientemente, ¿no? Encuentro representaciones corporales en el discurso publicitario, unas características como estas: un desplazamiento de las dimensiones del producto mercancía hacia el cuerpo, una recuperación de una relación social corporeizada, la búsqueda de personalización y un nuevo balance entre cuerpos masculinos y femeninos. Un ejemplo son esos antiguos avisos de Coca-Cola, donde hay un cambio en las dimensiones de esa relación cuerpo y mercancía. Este tipo de relación ya no lo vemos en general. Veremos todo lo contrario, veremos cuerpos predominantes con marcas chiquiticas en una esquina e incluso con el objeto anunciado chiquitico en otra. Ese cambio es interesante porque nos muestra hacia dónde va orientado ese discurso publicitario. El segundo es que hay una recuperación de la relación social igualitaria. Ya no es la mujer planchándole la camisa al hombre de los antiguos avisos publicitarios, sino que hay una relación más igualitaria porque es una respuesta a la crítica de la sociedad. En tercer lugar, hay una personalización e identidad del consumidor. Y esto lo observamos, por ejemplo, en estas últimas cosas que ha hecho Coca-Cola, cuando utiliza algunos de los envases y les coloca nombres. Ustedes saben también como yo que la semiótica del nombre nos muestra que se trata de uno de los elementos más eficientes en las relaciones sociales, en la construcción de las culturas. Solo hay que leer las obras de José Saramago para darse cuenta de ese análisis semiótico que hace Saramago en sus novelas y también en su biografía y en sus diarios, del impacto del nombre. El nombre y el retrato son los elementos de identificación legal que tenemos en en la sociedad, y que el Estado controla. Todos nuestros documentos tienen nuestro nombre por un lado y un retrato por el otro lado. Entonces, esta iniciativa de Coca-Cola trata de acercar el mensaje publicitario a tu propio nombre. Establece una relación casi personal con el consumidor. La otra es este balance entre cuerpos masculinos y femeninos, que ya hemos visto en mucha publicidad. Sin embargo, todavía los nuevos géneros tardan en aparecer en muchos de estos tipos de discurso publicitario. Por ejemplo, casos como el de este atleta olímpico Bruce Jenner, que cambió su identidad sexual, casos de que aparezcan en una portada de una revista o aparezcan junto con un producto, una mercancía, son todavía relativamente extraños. Sin embargo, hay transgresiones interesantes como la del último vídeo de Nike, que coloca a este joven atleta afroamericano que inclina su rodilla cuando sea en el himno nacional de los Estados Unidos en forma de protesta por los asesinatos que la policía ha hecho en Estados Unidos de afroamericanos, sin justificación alguna. Y Nike entra en un terreno político y pone a ese señor a liderar prácticamente, incluso con sus frases, ese video que ha sido muy impactante, que ha provocado que seguidores de Trump quemen zapatos Nike en las calles, ¿no? Esto es una cosa bien interesante. Cuando vengo a Ecuador no puedo dejar de tomar café ecuatoriano. Me perdonarán los amigos colombianos, pero este café ecuatoriano es extraordinario. Bueno, continúo. Las 4 ideologías de la publicidad de Jean-Marie Floch, estoy seguro que muchos de ustedes las conocen. Las menciono rápidamente porque voy a referirme en específico a una de ellas, ¿verdad? Las 4 son publicidad referencial, que se define como publicidad de la verdad, la publicidad oblicua, que busca sentidos o significaciones nuevas, la publicidad mítica, que se expresa en esta frase muy linda, ¿no? Un vendedor de zapatos no vende zapatos, vende pies bonitos. La publicidad sustancial, que rechaza lo irrisorio, la ironía, la distancia, prohíbe la comparación y se vale del producto en su máxima expectación. Son 4 visiones que Jean-Marie Floch estudió y publicó en un libro muy conocido de él sobre semiótica y publicidad. Un ejemplo es esta publicidad de la empresa Nolita, ¿verdad? Sobre la campaña sobre la anorexia.
Esta modelo que está allí es Isabel Caro, ya falleció. Ella se hizo muy famosa por las fotos que le tomó el fotógrafo publicitario de Nolita, Oliviero Toscani, y se utilizó. Este es el tipo de publicidad referencial en la que se presenta a esta persona tal cual es. Un poco con la idea de poder utilizar el prestigio de contribuir a una campaña contra la anorexia como beneficiaria del producto de ropas Nolita. La publicidad oblicua es esa. Se tiene que construir el sentido por parte del espectador. Es a esa a la que me voy a referir. Fíjense, puse este ejemplo de es un cuerpo que se puede quitar y poner. Se cuelga en un gancho, se guarda en el closet. Esa es la publicidad de una empresa brasileña de gimnasios. La publicidad mítica es la publicidad que tiene que borrar el aburrimiento de la compra cotidiana, vistiendo de sueños los productos que sin ella no serían más que lo que son, dice Seguela en ese libro de Flosch. Y finalmente la publicidad sustancial, en la que Fedelman, que es uno de los promotores de esta visión, dice: solamente un discurso que vuelva a lo esencial al producto podrá ser compartido por todo el mundo. Esta es la publicidad, deben conocerla, de la empresa de jabones y cosméticos Dove. Entonces, ellos llamaron esa campaña la belleza real. Y bueno, este es uno de los ejemplos que quería hablarles justamente de publicidad oblicua. ¿Qué significa esta foto? ¿Qué producto estamos anunciando aquí? Yo hice un experimento en la Universidad de Lima con 97 estudiantes de la Facultad de Comunicación. Les puse esta foto en la que yo he quitado la marca y una pequeñísima descripción del producto que está ahí. Y les pregunté: ¿qué dice esta fotografía? ¿Quién lo dice? Y si fuera un mensaje publicitario, ¿qué producto está anunciando? Los 97 estudiantes, vamos a hacerlo un poquito más con otros estudiantes de comunicación. Ni uno solo acertó con el producto que aquí se está anunciando. Quizás ustedes conozcan esta publicidad y tal, pero imagino que quienes no la conocen difícilmente se van a acercar. Eso es lo que yo introduzco aquí como el problema del riesgo interpretativo. Si yo soy dueño del producto que se anuncia aquí, corro el riesgo de perder el dinero que estoy invirtiendo, porque el receptor podría ni siquiera identificar el producto, mucho menos saber cuáles son sus cualidades. Esta publicidad en Internet, mucha gente la ha relacionado con las matanzas de niños que ha habido en las escuelas de los Estados Unidos. Cuando la ven de pronto, ¿no?, y escriben allí. Claro, cuando uno la empieza a ver con detenimiento, digamos, esa hipótesis pareciera irse diluyendo, porque no parece una escuela, un salón de clase en los Estados Unidos. No pareciera, los niños tienen color de piel más bien moreno, la escuela es una escuela donde todavía se escribe con tiza, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, frente a los otros tipos de publicidad, o la publicidad centrada en el producto, en lo que este es tal como es, la publicidad oblicua apela a la creatividad interpretativa, a la seducción interrogativa e incluso humorística. Aquí esta publicidad le dice al lector: ¿qué ves aquí? Lo obliga a reflexionar y a detenerse, aunque sea momentáneamente. Y esto es una ganancia para el publicista y para el promotor de la empresa que está fabricando este producto, porque lo hace detenerse en él y detener la mirada y buscar una respuesta es asociarte de algún modo con el producto. Flosch dice: el sentido se tiene que construir, no es algo preexistente. Entonces este tipo de anuncio es un catch para que te pongas a pensar sobre el producto, ¿no? Claro, esa visión de publicidad tiene eso que llamo riesgos interpretativos, porque en definitiva en nuestra cultura no hay una asociación paradigmática entre una guerra de bolas de papel en un salón de clase y niños muertos.
no encontramos una asociación normal en nuestros códigos culturales, ¿no? La conexión paradigmática aquí inesperada lo relacionamos más bien tradicionalmente, pero con el discurso poético, ¿verdad? Ustedes recuerdan, siempre menciono esto, los surrealistas decían, la poesía es el encuentro de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. Es decir, encuentros fortuitos que nadie se imaginaría. Eso es la poesía, construir encuentros inesperados, no hechos por otros, ¿no? Un poco aquí ocurre eso. ¿Cómo es que los niños terminan muertos por una guerra de bolas de papel? Bueno, ahí sí está el aviso con la marca, ¿no? Incluso si leen la marca, probablemente muchos de ustedes no puedan identificarlo, ¿no? Para desambiguar este mensaje, evitar interpretaciones aberrantes y conducir al consumidor a la interpretación correcta, el publicista introducirá en la mancha dos elementos, la marca y una brevísima descripción del producto. Aquí se confirma lo que había dicho en el principio, ¿no? Hay un desplazamiento de las dimensiones del producto mercancía hacia el cuerpo, una tendencia publicitaria ya señalada. En la mancha fotográfica el producto es minimizado con respecto al tamaño de los cuerpos. Fíjense que la marca está en la esquina inferior izquierda. Claro, ustedes probablemente no la van a poder leer desde allí. La marca es Arjo-Wihin, fabricantes de papel. Y este es su último producto, pesa 200 gramos. Los niños hicieron guerra de papel con ese papel de tan buena calidad que terminaron matándose. Esa es la historia, la narrativa que nos cuenta este mensaje publicitario. Y es una narrativa que nos atrapa, porque al principio decimos, ¿cómo que están muertos con una guerra de bolas de papel? Entonces, la empresa, pues obviamente, como ustedes entienden, le está diciendo, nuestro papel es tan buena calidad, tiene 200 miligramos de peso, que puede llegar a producir muertes si se usa en una guerra de bolas de papel entre niños que aprovechan la ausencia del maestro o de la maestra, ¿no? Hay una historia aquí, una narrativa, y los constructores de discurso publicitario saben que la narrativa nos cautiva, la narración nos cautiva. El consumidor debe conectar el mensaje referencial con este mensaje poético. Se espera que privilegie el segundo gracias a la introducción de la marca y a la breve descripción del producto que está aquí en aquella esquina, ¿verdad? Frente a la ambigüedad, el publicista conmina al receptor. ¿Qué significa esta fotografía? Y lo invita a buscar en el contexto los elementos que ayudarán a realizar una correcta interpretación. Aquí podría haber dos caminos narrativos, ¿no?, de esta imagen, ¿no? Un camino narrativo que dice niños tirados en desorden sobre el piso, hubo un tiroteo en una escuela, los niños están realmente muertos. Y otro camino es en una guerra de bolas de papel, los niños fingen estar muertos, y ahí está la ambigüedad entre realmente muertos y fingiendo estar muertos. Y luego, al introducir la marca y la descripción del producto, nos dice, este es un papel muy bueno, resistente, etcétera, etcétera. Entonces, un sentido queda negado, el de la matanza en una escuela, y otro sentido queda afirmado. Pero está construido a partir de una narrativa, ¿no? En esta publicidad, el proceso final de decodificación e interpretación no privilegia el contexto histórico, que serían las matanzas en las escuelas de Estados Unidos, sino que hace énfasis en el contexto, en el conjunto de los signos internos. Pero no se limita a eso. Sin el contexto cultural que nos enseña qué es una guerra de papel, qué hacen los niños cuando la maestra deja solo el salón de clase, sin ese conocimiento contextual, no podríamos decodificar finalmente de manera correcta este mensaje. Obviamente aquí es una hipérbole visual que se utiliza al utilizar las bolas de papel, ¿no? Ahora, como dije al principio, este anuncio tenemos que leerlo insertándolo en los contextos varios que ahí intervienen. En el caso del discurso publicitario, habría por lo menos estos 6 contextos que creo que voy a mencionar ahorita.
5 o 6, ya no me... 6. En primer lugar está la estructura de la producción económica, política y cultural, cuya legitimidad proviene del tipo de economía y cultura en la que se ha formado el consumidor. Es el tipo de economía, que es el contexto macro, que está ahí, que lo sabemos, formamos parte de eso. Está luego el universo del discurso publicitario. Sabemos que este es un mensaje publicitario, cuyas características son parte de los procesos de comunicación y constituyen el marco de referencia inmediato del mensaje. Está el reconocimiento de los cuerpos que activa el universo del discurso corporal, que nos permite decodificar las imágenes de los niños, distinguir los cuerpos, interpretar posiciones, vestimentas, gestos, etc. Número 4, están los contextos situacionales, que tienen que ver con los espacios, salón de clases, actores, objetos, pupitres, etc. Los contextos circunstanciales, que activan los sentidos de guerra de bola de papel. Este sentido es capital para entender el mensaje. Y después están los contextos paradigmáticos y sintagmáticos de los diferentes textos que están allí integrados, el texto lingüístico, el texto gráfico, icónico, etcétera, que van a confirmar el sentido de este anuncio. Yo puse eso en un esquema, ¿verdad? Como todo esquema siempre es incompleto, pero ahí resumía un poco, ¿verdad? Arriba la estructura de la producción económica, política y cultural, abajo la sociedad del espectáculo, arriba el universo del discurso publicitario, abajo el universo del discurso corporal y en el centro el cuerpo y el mensaje publicitario con sus cotextos internos, etcétera, etcétera, ¿no? Es solo un esquema un poco para resumir lo anterior. Bien, veamos este otro anuncio. Este es el segundo ejemplo que les había mencionado. ¿Qué nos dice este anuncio? ¿Qué producto estamos anunciando ahí? Esto lo hizo una empresa chilena. ¿Qué nos dice este mensaje publicitario? Tal vez es un perro de mala conducta, ¿no? Rompiendo las cortinas. ¿Ven lo que hay debajo de la cortina? 2 pies desnudos asomados, ¿no? Entonces este perro en realidad no está rompiendo las cortinas. Está descubriendo esos 2 pies ahí, ¿no? Allá hay otra historia, una narrativa. Un marido que es piloto de avión probablemente, ¿verdad? O es publicista y se fue a un congreso de publicidad en Quito. La esposa se quedó sola ahí con el perro y bueno, etcétera, ¿no? Entonces este perro, cuando llega este profesor que se fue a Quito, esta es la marca, ¿no? Y el eslogan es revelador, ¿no? Dice, mala comida, mal perro. La señora, pues obviamente, como ustedes pueden deducir, le daba mala comida al perro y el perro va a vengarse descubriendo su infidelidad. Entonces, bueno, ahí está la marca también del producto, ¿no? Es una campaña que fue muy exitosa en Chile porque producía eso, hacía que la gente se riese el mensaje apela al sentido, digamos, humorístico del mensaje y difícilmente quienes vean esta publicidad van a olvidar ese eslogan. Difícilmente quienes tienen perros van a olvidar ese eslogan, ¿no? Mala comida, mal perro travieso, ¿no? Entonces esta es una historia interesante de contar. Esto forma parte de esa narrativa que con muchísima frecuencia, yo diría que cada vez más, fundamenta muchos de estos textos publicitarios, incluso sin ser videos ni nada por el estilo, son impresos, ¿no? Como se ve, los 2 anuncios cuentan una historia, están estructurados narrativamente. Y por eso Scolari, un semiótico argentino, y un trabajo de él muy interesante, y por eso lo cito aquí, dice, si en la publicidad tradicional,
si la publicidad tradicional era productocéntrica y en la segunda mitad del siglo XX adoptó un acercamiento usuario-céntrica, hoy somos testigos de la prevalencia de una experiencia transmediática narrativo-céntrica. Me parece que es interesante esta clasificación porque nos ayuda un poco a tener un panorama de cómo se ha venido desarrollando y transformando el discurso publicitario. Creo que es interesante. Y estos ejemplos creo que lo confirman. En realidad, pues estos mensajes, muchos, no digo que todos o el 100% exploten a plenitud lo narrativo. Se trata de dispositivos que yo llamo semionarrativos, que son así: vida cotidiana, alteración de la vida cotidiana por la infidelidad, por los niños muertos en la escuela, se produce una ruptura y hay una vida alterada, ¿no? Claro, ese es un esquema mejorable sin duda, pero lo que quiero es simplemente hacer énfasis en la estructura narrativa que allí hay, ¿no? Bueno, para su fortuna llego a las conclusiones, para la mía también, y están resumidas así más o menos. Dice: el conocimiento de los diferentes tipos de contexto y de las formas en que estos operan nos ayudarán a una más eficiente codificación, decodificación del mensaje publicitario y a conocer los fundamentos de este tipo de discurso. De manera que podamos con más eficiencia usarlos como instrumentos de transformación, pero también para demitificar montones de mensajes publicitarios que, como se decía ayer, son sexistas, proponen interpretaciones de la realidad contrarias al bien común, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el discurso publicitario asume hoy con mucha frecuencia una estructura semionarrativa que incorpora elementos de los escenarios propios de la vida cotidiana, tal como se aprecian los ejemplos mostrados. En tercer lugar, muchas de las transformaciones del discurso publicitario están vinculadas al cuerpo y a su representación. Es una consecuencia y una causa de su omnipresencia en los escenarios mediáticos tradicionales y contemporáneos. Y creo que habría que estudiar a fondo esos dispositivos propios de la publicidad oblicua, también de los otros tipos de publicidad, y preguntarse si ella es más eficiente que las otras, si la publicidad oblicua es más eficiente que los otros tipos de publicidad que menciona Jean-Marie Floch. Esto sería, creo que bien interesante. Es un camino lo que he esbozado aquí. Espero que pueda ser útil para nuestras reflexiones en ese marco de lo que es el eslogan de este congreso. Bueno, y eso creo que es todo.